es 30 días después de que usted realizó la razón de cierre de su protocolo. ¿Cuál es la razón de que se tiene que empastar el protocolo? La finalidad es por la perdurabilidad. ¿Se recuerdan que hablábamos la semana pasada de que el objeto de que el protocolo se haga por medio de hojas especiales es para la perdurabilidad del documento? Entonces, María Bautista, Iris Chitay, cerrar sus micrófonos, por favor. Hablemos ahora del depósito del protocolo, artículo 19 del Código de Notariado. Ahí en el artículo 18, ustedes ya subrayaron el plazo, ¿verdad? El plazo que es de 30 días después de que usted realizó la razón de cierre de su protocolo. Artículo 19 del Código de Notariado. Artículo 19. Artículo 19. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Muy bien. Entonces, el notario es responsable de su conservación. Es decir, el protocolo no es propiedad del notario. Usted, el propietario del protocolo es el Estado. Usted solo está designado para cuidar y para ser responsable de aquello que usted trabaja en su protocolo. Pero usted no es propietario del protocolo. Entonces, usted es el responsable de conservarlo, o sea, de cuidarlo, de llevar a cabo aquellas especificaciones que se tienen dentro del Código de Notariado en cómo usted debe de trabajar su protocolo y poderlo conservar. Usted no es propietario del protocolo, usted es responsable de su conservación. Artículo 22 del Código de Notariado. Artículo 22. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Si el notario se negare a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de jurisdicción previa a 4 horas quedará al notario, dictará la resolución que corresponda. Ahí tenemos otro plazo que es de 24 horas. Esto es cuando el notario se niega a exhibir la escritura. Pero ¿a quién se niega a exhibir la escritura? El notario se niega a exhibir la escritura a aquellas personas que no están autorizadas para verlo. Por ejemplo, digamos de que yo realicé un contrato con Iris y con Ángela Isen, un contrato de compra-venta, ¿verdad? Entonces viene Kimberly y me pide ver ese contrato de compra-venta que yo realicé entre Iris Chitay y Ángela Isen. ¿Cuál es el interés de Kimberly de ver ese contrato? Como ella no tiene ningún interés de ver el contrato, entonces yo puedo negarme a mostrárselo, ¿verdad? Ahora bien, si Iris Chitay, que es la compradora, ella quiere ver el contrato que se celebró entre ella y Ángela Isen y me piden verlo y yo me niego, entonces es cuando se puede solicitar por medio del juez de primera instancia la exhibición de la escritura cuando yo me negare a presentarla. A eso es a lo que se refiere el artículo número 22. El artículo número 20. Artículo número 20. Perdone, a mí me surgió una duda en relación a esto. ¿Quién me habla? Acá dice Ángela. Ángela Isen. Ajá. Sí, correcto. Me surge una duda porque acá dice que las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés. Exactamente. En presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte. Ajá. Entonces,
No se entiende esto así de que puede ser otra persona, como el ejemplo que usted ponía, que la tercera persona está interesada en, digamos, en obtener alguna información y se le negase a esa persona. Usted va a valorar cuál es el interés que tiene. eh, Usted va a valorar si cuál es. puede solicitar. Hola. Sí, sí, licenciada. Y va, ya, Em, no, mi duda es que si yo tengo interés en, no sé, en tener conocimiento en relación Sí, Ángela, ya le entendí. tal vez a los datos que tiene, Lo que pasa, que los datos, un ejemplo, que yo tenga una propiedad permítame, Ángela. cercana Es que, Edgar, no sé quién tiene abierto el micrófono, por bueno, favor, ciérrenlo. a un contrato que reuní. Entonces a mí me interesa Listo, Margueta. Ay, Nick, no se escucha ni uno ni otro. Sí, sí, No sí, sí. se oye nada. Licenciado, ¿usted puede silenciarlos a Ya lo silencié a todos. Disculpe, Catita, la dejé ahí con la palabra en la boca. Para resolver la duda de la compañera, entiendo perfectamente cuál es la duda. Y la duda es si en realidad otra persona tiene interés en ver la escritura pública que se está viendo. Eso el notario es el que va a valorar. Usted como notario puede valorar cuál es el interés que tiene la tercera persona de revisar la escritura. Algo importante, y si para usted no tiene ningún valor o no tiene ningún fundamento el que la tercera persona quiera ver la escritura pública o los datos personales, porque se recuerdan que son datos personales que estamos viendo. Si usted no le da ningún valor a lo que le están pidiendo, definitivamente lo que puede hacer es iniciar la solicitud por medio de un juez de primera instancia de su jurisdicción y él es el que va a valorar si es posible o no es posible la exhibición de la escritura. Fíjense, compañeros, de que... Gracias. ¿Pudieron Gracias, licenciada. abrir el micrófono? Vale. Entonces, íbamos por no consultar por cualquier persona, artículo 20, cuando no puede ser extraído, ¿verdad? Entonces, el artículo 20, el protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en los casos previstos por esta ley. ¿Y cuáles son los casos previstos por esta ley? Artículo 74 del Código de Notariado. Si alguien lo puede leer, pueden abrir sus micrófonos, ¿verdad? ¿Qué artículo dijo, perdón, licenciada? 74. Artículo 74. Si el notario se negara a extender testimonio, el juez de primera instancia, previa audiencia, que le dará por 24 horas para que exponga las razones que tuviere para negarse, dictará resolución que proceda. Y si ella fuera en el sentido de ordenar que se dé el testimonio y el notario no la obedeciere, ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo y designará al notario que ha de extenderlo. Bueno, entonces aquí donde dice ordenará la ocupación del tomo respectivo del protocolo, subrayen ahí y hacen un llamado para el artículo 20 y del artículo 20 hacen el llamado para el artículo 74. Artículo 21, revisión. Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Artículo 86.
La inspección y la revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes, debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia. Entonces, aquí tenemos dos tipos de revisión. Tenemos la revisión ordinaria y la revisión extraordinaria. Le hacen un llamado, ¿verdad? En su artículo 86. La revisión ordinaria es la que se hace cada año y la revisión extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Aquí tenemos las tres. Otra vez todos los compañeros. Entonces, aquí tenemos las tres ocupaciones que se tienen por parte de cuando el notario se niega a exhibir el protocolo. Entonces, las ocupaciones son si el notario niega consulta, si el notario se niega a extender testimonio y si el notario se niega a revisión. Estos tres son los que acabamos de leer, ¿verdad? Bueno, eso es importante. Hacen la anotación ahí en la revisión ordinaria y en la revisión extraordinaria. Yo tengo estas tres ocupaciones por medio de juez. Y en la revisión ordinaria, pues el artículo 86, que es cada año, la extraordinaria, el artículo 86, cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia, la revisión especial, el artículo 21, que habla sobre juicio sumario, y la post-mortem cuando el notario muere, ¿verdad? Cuando el notario muere, pues es necesario entregar el protocolo. Ahora hablemos del depósito del protocolo. Artículo 27. ¿Lo pueden leer, por favor? Artículo 27. Artículo 27. El notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos en la capital o aún de primera instancia del domicilio del notario. Cuando no lo tenga en el departamento, quien lo deberá remitir al Archivo de Protocolos dentro del término de 8 días. El aviso indicará el nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo. El notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo depositado. La copia del aviso debidamente sellado por el Archivo General de Protocolos o el juez de primera instancia en su caso, será suficiente para permitir al notario salir del país. La Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio que le proporcionará y mantendrá al día el director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente. Bueno, entonces aquí tenemos cuando el notario se ausenta por un plazo menor de un año, ¿qué es lo que debe de hacer? Remitir un aviso al archivo de protocolos y nombrar a un notario depositante. ¿Cómo lo debe de hacer? Por medio de un aviso. En este aviso se tiene que indicar el nombre del notario que va a salir del país y el nombre del notario a quien usted va a nombrar como depositario y también la dirección. Atribuciones, a ver, hay cuatro. Permítanme un momento. Vaya a pedirle su papita, por favor. Vaya. Aquí está su pachita.
cuando hablamos de que el notario va a ausentarse del país por un plazo mayor a un año, debe de remitir el protocolo al archivo general del protocolo. Lo tiene que entregar. Disculpen, compañeros, permítanme un momentito que... Ahora, ¿cuáles son las atribuciones del notario depositario? El notario depositario. El notario depositario. El notario depositario puede extender testimonios y suministrar a quien nos solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo depositado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a escribir en su artículo 27? Primero, este es un aviso que tiene que, el aviso de que el notario va a salir del país por menos de un año. Eso es un aviso obligatorio de los 5 avisos que el notario envía al Archivo General de Protocolos. Más adelante, aquí lo tengo anotado, más adelante vamos a ver cuáles son esos 5. Pero este es uno de los 5 avisos que el notario debe de enviar. Aquí tenemos un plazo que es cuando el notario sale del país por un término mayor de un año. Ahora, aquí ya leímos, ¿verdad? En el artículo 27 de que si en el departamento donde está ejerciendo el notario no existe o no puede entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos, lo debe de hacer por medio del juez de primera instancia, ¿verdad? El siguiente plazo es cuando el notario se va a ausentar del país por un plazo mayor de un año. Ahora hablemos de un plazo menor de un año. Lo va a entregar a otro notario y este notario se tiene que hacer por medio de un aviso. En el aviso debe constar el nombre y la dirección del notario. Las atribuciones que tiene el notario depositante esto es importante, que él solo puede extender testimonios y suministrar a quien los solicite los informes que le sean requeridos. Nada más. Ahora vamos a hablar de la escritura pública. Licenciada, disculpe la intervención. ¿Sí? Yo como notario, que tengo a cargo del protocolo, voy a salir más de un año del país. Sí, entiendo esto, pero luego, ¿cómo recupero yo ese protocolo para tenerlo en mi archivo? ¿Cuándo? Ajá. Cuando usted sale del país por más de un año. Sí, yo entrego el protocolo físico al Archivo General de Protocolos. Ajá. De las escrituras que yo he autorizado. Sí. Pero ya vengo yo nuevamente a Guatemala, ¿cómo recupero ese protocolo? Ya no lo recupera. Usted ya lo entregó al archivo de protocolos y entonces si alguien necesita un testimonio bueno, la reproducción o consultar, tienen que dirigirse al archivo de protocolos para que sea el archivo de protocolos el que extienda los testimonios que se vayan a necesitar. Licenciada, disculpe. Gracias. ¿Sí? Para cuando a fin de año, cuando se tenga que mandar a empastar el protocolo y lo tiene el Archivo General de Protocolos, ¿qué procede en ese caso si nosotros ya hemos regresado del extranjero? No, compañero, porque mire, pues se recuerdan de que el protocolo es por un año, ¿verdad? Entonces, digamos de que yo voy a salir del país en el mes que viene, que es abril. Entonces, y voy a regresar hasta abril del siguiente año. Entonces, antes de yo irme, como el protocolo se cierra el 31 de diciembre de cada año, ¿verdad? O antes, por alguna especificación o por algo especial, ¿verdad? En el caso es de que usted va a salir del país, entonces
Usted va a salir del país, usted manda a empastar su protocolo y lo entrega empastado. Lo cierra de una vez y lo entrega. Hace la razón de cierre y entrega su protocolo. Buenos días, licenciada. Y el artículo 28 no nos aclararía esa parte en donde indica que los protocolos depositados serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante al cesar la causa del depósito. Ah, sí, pues. Entonces, sí, miren, lo que pasa es de que no, yo la verdad no veo la razón para volver a solicitar que me devuelvan el protocolo, pero si existe una razón por la que usted la quiere, pues lo puede tener. Pero el protocolo en el momento que usted lo entrega, usted lo cierra. Usted cierra su protocolo y lo entrega porque usted ya no va a estar. Y su protocolo necesariamente tiene que usted cerrarlo, o sea, hacer su razón de cierre el 31 de diciembre de cada año. Licenciada, disculpe, buenos días. ¿Y si lo deja a cargo de otro notario, lo puede utilizar el otro notario? No, aquí está específicamente cuáles son las atribuciones del notario depositante. En el segundo párrafo del artículo 27 está establecido que el notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien nos solicite los informes que le sean requeridos. O sea, solo testimonios e informes nada más. Licenciado, buen día. Una consulta. Bien. En el caso del artículo 28, especifica que lo que decía el compañero, que serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante al cesar la causa. Entonces, si regresa del viaje que se fue por un año y quiere seguir cartulando, yo veo que aquí, en base Es que miren, compañeros, 28, sí, lo que pasa es de que aquí lo estamos interpretando de una forma equivocada. Licenciada, una consulta. Mira, pues dice los protocolos depositados. Yo entiendo que es el protocolo depositado en otro notario. Son los que se le van a ser devueltos al notario para que él pueda seguir. Sí, yo me refería a cuando se entrega el archivo de protocolos. Sí, yo pienso que en el archivo de protocolos no tiene razón para usted solicitarlo de vuelta. Bueno, al menos que lo quiera tener solo para tenerlo ahí en su archivo, ¿verdad? Pero no sé cómo para qué podría, si ya lo depositó en el archivo de protocolos, qué mejor lugar, ¿verdad? O sea, Licenciada, perdone. ¿Para qué lo quieren tener de vuelta? ¿Sí? En el artículo 27 establece entregar el protocolo a archivos generales de protocolos, pero en el artículo, en ese mismo artículo, donde dice la palabra clave sería depositará. Entonces, Sí. ¿qué aplicaría en el artículo 28? Eso era lo que les estaba diciendo, de que en el artículo 27 establece entregar, o sea, usted está entregando. En ese mismo artículo 27, cuando usted le da su protocolo, lo deposita en otro notario. Y en el artículo 28 está hablando de los protocolos depositados, no entregados. Perdón, Lick, entonces esa entrega al archivo protocolo se podría interpretar como definitiva. Yo entiendo que es definitiva, que es la entrega de su protocolo al archivo de protocolos. Y en el artículo 28 está establecido que son los protocolos depositados y usted en quién deposita el protocolo, en otro notario. Sí, ya me quedó claro, Lick, gracias. Ese sí lo puede recuperar, pero en el artículo 27 es entrega. Sí, tiene razón. Gracias. Licenciada, disculpe. Sí. Licenciada, disculpe, a mí me surge una duda. Ajá. Por ejemplo, yo soy notaria y voy a salir más de un año, entonces ya no lo deposito en otro notario, sino que dice deberá remitir al archivo general de protocolos. Dice, vamos a ver, el notario, vamos a ver la copia de la visa. Sí, va, en el archivo general de protocolos. Pero yo después regreso de viaje
y por ejemplo, a mí me requieren ¿cómo se llama? De un de un testimonio, de una escritura que está en ese protocolo. Obviamente yo lo tengo que solicitar de nuevo de regreso a mi persona al No, archivo porque general de protocolos. No. sí, el archivo de protocolos es el que se encarga de extender testimonios. Ah, muy bien, ya no el notario en sí. Ya no, es el archivo de protocolos el que extiende los testimonios. Es decir, que si y ya media vez el protocolo está resguardado en el archivo general de protocolos, ya es el archivo general de protocolos a donde se solicita el testimonio de la escritura determinada. Exacto, exacto. Ah, muy bien. Gracias, Licenciada, disculpe. Y cuando yo pongo como notaria regreso en abril y luego, o sea, ya no puedo ejercer el notariado en ese tiempo, pues de abril a diciembre de nuevo. Bien, ¿se abre otro protocolo, licenciada? Sí. Ajá, esa es mi duda. Espérenme. Estamos hablando de cuando salimos del país por más de un año o por menos de un año. Por más de un año. Como usted decía, yo me voy en abril y regreso en abril, pero mi protocolo está ya depositado en el archivo y en eso, ¿qué puedo hacer? ¿Abrir otro protocolo o dejo de ejercer esos meses? Ajá, eso me dice a mí que ustedes no están estudiando, vieran. El protocolo se abre cada año. Cada año. Ajá. Porque se cierra antes de mandarlo al archivo general de protocolo. Vaya, entonces, mire, pues como usted va a salir del país por más de un año, quiere decir de que el año 2022, el protocolo se cierra el 31 de diciembre del año 2022, ¿verdad? Ajá. Pero como usted va a salir durante ese tiempo, o sea, usted lo cerró en abril porque usted salió. En abril del siguiente año que usted regresa, o si regresa en marzo, o si regresa en febrero, y usted va a empezar a ejercer el notariado otra vez, entonces usted apertura su protocolo del año 2023. Ya, sí, esa era mi duda. Gracias, licenciada. Ajá, entonces, los protocolos son anuales, ¿verdad? Se abren cada año. Cada 31 de diciembre usted cierra su protocolo y el 1 de enero abre un nuevo protocolo del año 2023 o 2024, así. Licenciada, disculpe, fíjese que en el código de notariado del licenciado José Antonio Gracias González hace una mención ahí, pero dice el amparo de este artículo aplica en caso de que hubiera rehabilitación del notario, si hubiera existido alguna causal de inhabilitación. Pero estamos hablando de la rehabilitación. Esto es por las sanciones. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada de las sanciones? Cuando se inhabilita el notario porque no cumplió con uno de los requisitos esenciales para trabajar, o por los delitos, por falsedad, ¿cuál era lo otro? Bueno, ustedes lo están estudiando, díganme. Eso aplica, licenciada, para las responsabilidades que hay, digamos, la responsabilidad civil, penal, depende de qué responsabilidades es debido a esa situación es que se inhabilita el protocolo. Al notario. Perdón, sí, al notario, perdón. Bueno, continuemos. Licenciada, buen día. Ajá. Yo tengo una consulta, un caso hipotético. Por ejemplo, de que yo en febrero del año 2022 me propongo a un viaje a Ucrania, por ejemplo, licenciada, y entrego mi protocolo al Archivo General de Protocolos, justificando de que me voy a ausentar por un año. Pero debido a las guerras de Ucrania, yo me regreso. ¿Puedo seguir cartulando en el mes que transcurra o ya no? Pues como usted ya entregó su protocolo. Esa es una muy buena pregunta, fíjese.
Tal vez, sí, solicitar la devolución del producto, pero usted ya lo cerró. Sí, licenciada, por eso mismo me surge la duda de que si puedo seguir cartulando o qué puedo presentar para que el archivo me devuelva el protocolo para poder seguir ejerciendo. Ujú. Bueno, para esa pregunta específicamente no tengo una respuesta, pero voy a investigar en esta semana y la otra semana usted me vuelve, antes de empezar, usted me dice, licenciada, yo soy el que le hizo tal pregunta y entonces yo le voy a responder a ver qué se puede hacer ahí. La intervención es rapidito para no perder más tiempo. Ajá. El protocolo, él lo puede cerrar, por ejemplo, ahorita en abril, pero en mayo puede aperturar nuevamente y seguir con sus folios. No hay ningún problema. Se puede aperturar, o sea que se tiene que volver a pagar apertura de protocolo y... Sí, exactamente. Lo mismo pasa cuando existe la aneja jurisdicción. Sería una reapertura entonces. Y pues sería como una reapertura, pero ¿y eso quién o cómo, o por qué? ¿Con qué se fundamenta, licenciado? Ajá, eso es lo que... Disculpe, licenciada. ¿Sí? Disculpe, Sí, disculpe. sí, sí. Según el artículo 28 dice, los protocolos depositados serán devueltos por requerimiento personal del notario depositante al cesar la causa del depósito. O sea, yo me voy por un viaje de 1 año, pero se interrumpe y a los 3 meses regreso, yo le solicito al Archivo General de Protocolos que me aperture nuevamente el protocolo, ¿verdad? Porque el protocolo es del notario, ¿verdad? Entonces yo, en base al artículo 28, solicito que me lo devuelvan, porque las causas que motivaron el depósito ya no existen. Sí, lo que pasa es que hablábamos de la diferencia entre la entrega y el depósito. Por eso, pero como usted va a salir... Pero ¿saben qué vamos a hacer? Bueno, dejemos esto en stand-by y voy a hacer una investigación al respecto, ¿sí? Rita, es que lo que yo entiendo es que ya sea que uno deposite en otro notario el protocolo o en el Archivo General de Protocolos, independientemente del término que se utilice, es un depósito. Ya, y quitando la palabra entrega, tal vez la palabra entrega es la que nos está haciendo bola, ¿verdad? Entonces, la cuestión es de que ya analizando la ley, ¿verdad? La ley, pues sí establece de que cuando es por más de 1 año. ¿Por qué? Porque obviamente el protocolo se apertura y se cierra cada año. Entonces, como que eso tiene que cuadrar en tiempos, ¿verdad? Entonces, lo que decía el compañero que me antecedió, pues sí, tiene mucha lógica y yo también pienso que así es, ¿verdad? Que sí. Se tendría que, sí, pero... Establece el artículo 28. Si yo regreso antes de, ¿verdad? Mi viaje es interrumpido, entonces yo solicito nuevamente al Archivo General de Protocolos me devuelvan mi protocolo para seguir cartulando. Y es ahí por eso que en el empastado muchas veces se utilizan los tornillos, ¿va? No lo recomiendan. Pero ¿y qué hacemos, por ejemplo, con la razón de cierre? Licenciada, yo considero que ahí lo que sí habría que hacer es una reapertura, o sea, es abrir, reaperturar nuevamente el protocolo para empezar de nuevo y sin importar, digamos, que fuera el último mes del año. Sin embargo, el protocolo tiene su cierre el 31 de cada año, de diciembre de cada año. Entonces, automáticamente sí se puede, pero se tendría que volver a aperturar y hacer todo el proceso que lleva a aperturar un protocolo, porque el protocolo de hecho se puede aperturar no importando el mes del año. La idea es que siempre va a tener su cierre al 31 de cada mes. Y si yo regreso de viaje el siguiente año, automáticamente ese protocolo ya no, o sea, queda bajo el resguardo del Archivo General de Protocolos y yo procedo a aperturar el protocolo que corresponde al año que estoy comenzando, ¿verdad? Bueno, entonces miren, pues ya para aterrizar al respecto, voy a hacer la investigación correspondiente y yo les voy a informar claramente cómo se debe de hacer la siguiente semana. Ahorita continuemos porque si no, vamos a seguir dándole vueltas al asunto y no vamos a aterrizar. Sí, son muy válidas sus aportaciones, sí.
También pienso que no tendría que haber alguna limitación para que nosotros podamos trabajar el protocolo durante el año, ¿verdad? Pero, ¿cómo se hace y qué se hace? Sería la pregunta, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenga yo la respuesta la siguiente semana, yo les comunico cómo lo debemos de hacer y continuamos, ¿verdad? Con la clase ya solventada esa pregunta. ¿Les parece? Perfecto, licenciada. Creo que es la mejor forma de continuar la clase. Vale, entonces continuemos. Entonces estamos hablando de la escritura pública, el documento autorizado por el notario en el registro notarial a su cargo con el objeto de autorizar actos o contratos a requerimiento de parte con la finalidad de obligar a sus otorgantes. La clasificación pueden ser principales, complementarias y canceladas. Las principales son las que existen por sí mismos, o sea, son independientes de cualquier otra escritura. Las complementarias son las que dependen de otra que ya existe. Y las canceladas, pues son aquellas que no nacen a la vida jurídica. Artículo 29 del Código de Notariado, con el contenido del instrumento público. Entonces, el artículo 29, por favor. Esto lo voy a leer yo. Demos chance, yo lo voy a leer hoy, porque quiero ir haciendo aquí de una vez las anotaciones correspondientes. Entonces, instrumentos públicos, artículo 29, los instrumentos públicos contendrán. Entonces, aquí empezamos, ¿verdad? Estos son los no esenciales. ¿Por qué se les denominan no esenciales? Porque en el artículo 31 del Código de Notariado están establecidos cuáles son las formalidades esenciales de estos instrumentos públicos. Entonces, si en el artículo 31 establece que estas son esenciales, en el artículo 29, pues no son esenciales, ¿verdad? Entonces, artículo 29, numeral 1, el número de orden. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme. Ligda, se le perdió la voz. Sí, yo me quedé callada porque hice, silencié a todos los compañeros. Bueno, entonces, artículo 29, los instrumentos públicos contendrán, numeral 1, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Número 2, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Número 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Número 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por 2 testigos de conocimiento por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Número 5, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, descubriéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hacer constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Número 6, la intervención de un intérprete, nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Número 7, la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Número 8, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. Número 9, la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Numeral 10, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. 11, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y que deben presentar el testimonio de los registros respectivos. 12,
las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de la palabra ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo de representante o mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Muy bien. Entonces, las partes del instrumento público. Introducción, cuerpo y cierre. La introducción, estamos hablando del encabezamiento y la comparecencia. En el cuerpo hablamos de los antecedentes, estipulaciones y aceptación. Y en cierre estamos hablando de la advertencia, otorgamiento y autorización. Entonces, la introducción, encabezamiento y comparecencia. El encabezamiento, el numeral 1. El número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Ese es el encabezamiento. La comparecencia. Hablamos del número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Los nombres y apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación y oficio y domicilio de los otorgantes. La fe del conocimiento de las personas, la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de testigos, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado. La razón de haber tenido a la vista los documentos con los que acreditan la representación. Las representaciones. Aquí vamos a hablar del Código Civil o de Derecho Civil. Esto ustedes ya lo vieron. Entonces, háblenme un poco de las representaciones. ¿Quiénes son los que necesitan representación? Los menores de edad, licenciada. Ajá. Los incapaces y ausentes. De edad, los ausentes. Los declarados en estado de interdicción. Las sociedades. Bueno, entonces ahora coméntenme a los menores de edad quién nos representa. Sus padres licenciados en el ejercicio de la patria potestad. Los padres o tutores licenciados. Y a falta de ellos sería la Procuraduría General de la Mujer. Ahora, ¿con qué lo acredita? Con el certificado de nacimiento. De la partida de nacimiento. Bueno, entonces, para acreditar la representación de un menor de edad, se necesita el certificado de nacimiento de aquel menor de edad. Con eso ustedes comprueban que él está bajo la potestad de sus papás, ¿verdad? Entonces, aquí donde nos dice... licenciada, fíjese que casi no se oye. Es que hay un micrófono abierto con aire. Entonces, vamos otra vez a silenciar todos los micrófonos. Ahí está. Ya se fue el aire. Gracias. Bueno, ahora hablemos de la razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes. Entonces, en el momento de que ustedes van a acreditar, digamos de que se le va a hacer que un menor que se le va a vender una propiedad y que usted como buen padre dice, no, yo no quiero que esta propiedad esté a nombre mía, sino que esté a nombre de mi hijo. Entonces viene y hace una compraventa. Quien va a adquirir la propiedad va a ser el menor de edad a través de su representante legal, que es su papá, ¿verdad? Entonces, ¿con qué lo va a demostrar? Con el certificado de nacimiento. Entonces, usted, en el momento de hacer la razón, usted va a colocar el nombre del padre, el nombre del hijo, y va a hacer la razón de que usted tiene a la vista el documento con el que se da, el documento fehaciente con el que se acredita la representación del menor de edad. Aquí dice indicando lugar, fecha y funcionario o notario que lo autorizó. Entonces, en este caso, el 15 de marzo del año 2022.
También tiene que hacer constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para realizar tal acto o contrato. Ahora sí, hablamos de, ¿qué otro me dijeron con que se acreditaba la representación? Una sociedad anónima. Perdón, Eric, muchas veces yo he leído en algunas oportunidades que ponen fulano de tal quien acredita su representación con el certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas. Si el artículo que está leyendo de notariado dice funcionario que lo extendió, lo correcto sería entonces poner por el registrador nacional o por el registrador del Registro Nacional de las Personas. Si Lo que pasa es que en el momento que usted acredita la representación, usted coloca toda la identificación del certificado de nacimiento. Yo no sé si ya adquirieron su libro, si lo tienen por ahí, sería bueno que lo sacáramos y que habláramos las formas de acreditar la representación. Yo lo tengo en el numeral 57. También, aquí está, miren, digamos de que la razón de la acreditación, aparece el nombre del padre, ¿verdad? Y dice quienes actúan en representación y ejercicio de la patria potestad de su hija menor de edad, Carla Carolina Molina Duarte. Calidad que acreditan con la certificación de la partida de nacimiento, número 100, folio 200, extendida. Perdone, licenciada, la interrupción. ¿Qué libro es el que está mencionando? Ahorita yo tengo el libro de la contratación civil y mercantil de Ricardo Alvarado Sandoval. Lo único que mi libro pues es del año 2006, imagínense ustedes. Yo creo que ahí todavía no estaba el Registro Nacional de las Personas. ¿Podría repetir el nombre del libro, Lick? El notario ante la contratación civil y mercantil es de Ricardo Alvarado Sandoval. Yo les decía que sí, que este libro para mí ha sido una herramienta importante porque miren, aunque uno tenga su código, aunque uno tenga las leyes necesarias para poder redactar, siempre hay algo que a uno le surge duda y quiere saber cómo lo puede redactar o cómo lo puede acreditar o cómo se puede hacer. Y para mí, el libro que me ha resuelto las dudas es este. El libro de Ricardo. Ha sido muy acertado. Gracias, Lick. Bueno, entonces, hablábamos que para hacer la representación legal de un menor de edad con el certificado de nacimiento, ¿verdad? Se escribe toda la información que tenga en el certificado y lo que no puede faltar es lo que dice el artículo número 5, ¿verdad? Lugar, fecha y funcionario o notario que lo autorice. Otro de los puntos que no pueden faltar es, usted tiene que hacer constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para realizar el acto o contrato, ¿verdad? La ley establece que los menores de edad, quienes los representan son sus padres, ¿verdad? ¿Y cómo se acredita? Por medio del certificado de nacimiento. Ahora, cuando una persona quiere hacer una compra, pero no la puede hacer por medio de él directamente porque tiene algo más que hacer, entonces puede nombrar a un mandatario para que éste pueda realizar el contrato que él personalmente no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo lo va a acreditar? Con el testimonio de la escritura pública extendida por el notario debidamente inscrita en el Archivo General de Protocolos en el área de mandatos, ¿verdad? Y de igual forma va a colocar toda la información de quién lo inscribió, en la fecha que se inscribió y a qué número de registro corresponde en el área de mandatos.
o de una sociedad anónima, la representación pues se inscribe en el registro mercantil y de igual forma va a colocar en dónde quedó inscrita y la fecha en la que se inscribió y quién extendió. Ay, ¿quién me anda molestando? Cuando hablamos de cuando se va a realizar un contrato para realizar una adquisición o una compra y lo pueden hacer por medio de un gestor de negocios, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer pues es identificar a la persona y que va a actuar por medio de como gestor. El registro de poderes del Archivo General de Protocolos, y esa palabra se me estaba yendo, en donde se inscriben los mandatos. Hablamos a grosso modo sobre las representaciones y cómo se van a comprobar y cómo se va a escribir en la razón. Entonces, vamos por el encabezamiento y la comparecencia. Hablamos de que la comparecencia está desde el artículo número 2, desde el numeral número 2 del artículo 29 hasta el numeral número 6, ¿verdad? Del intérprete y de los testigos, pues ya lo vimos en la clase anterior, no es necesario volverlo a repetir porque ustedes ya lo van repasando. Ahora hablemos sobre el cuerpo. El cuerpo regularmente está dividido en las 3 primeras cláusulas de su escritura pública. En la primera cláusula usted va a estipular los antecedentes. En la segunda cláusula usted va a escribir para qué están, qué es lo que quieren en ese contrato, o sea, las estipulaciones sobre el contrato. Y en la cláusula número 3, ustedes van a escribir la aceptación. Yo se los estoy haciendo de la forma más resumida, pero muchas escrituras tienen más de 2, 3, 4 cláusulas, ¿verdad? Pero esto sí, el cuerpo tiene que tener sus antecedentes, la estipulación y la aceptación del contrato. Ese está en el número 7 y dice el numeral 7, la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. El cierre, en el cierre usted va a realizar una advertencia, va a realizar el otorgamiento y va a realizar la autorización del contrato. Entonces, del numeral número 8 para el numeral número 12, el numeral 12. Del 8 al 12 está regulado su cierre. Si usted se aprende de memoria el artículo número 29 y usted en el momento de que el examinador le pregunte, usted va a dar una muy buena impresión y va a demostrar de que en realidad sí estudió. Rita, disculpe. Rita, disculpe la interrupción. ¿Podría repetir los numerales así desglosados como usted los dijo? Porque el número 1 entonces sería el encabezamiento. La comparecencia del numeral 2 al numeral ¿qué? Perdón. 6. 6. Exacto. Muy bien. Después, el numeral 7 está el cuerpo. Y en el cuerpo usted va a escribir los antecedentes, la estipulación del contrato y la aceptación. Y en el cierre se va a realizar la advertencia, el otorgamiento y la autorización. Y el cierre es del artículo 8 hasta del numeral 8 al numeral 12. En el numeral 8, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. Número 9, la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes. Miren, cuando hablamos de las transcripciones de las actuaciones ordenadas por la ley, en esto, se recuerdan de aquel juicio ejecutivo, en donde ya se ordenó el remate o la escrituración para que el bien pase a nombre de la persona que ejecutó. Entonces, allí usted tiene que realizar la transcripción de la sentencia que el juez estipuló, en donde le ordenan la escrituración a nombre de la persona que ejecutó.
ese es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas transcripciones que usted puede hacer, pero este es un ejemplo que si el examinador le pregunta, mire, y eso de transcripción de las actuaciones, ¿en qué momento se da? Pues usted ya sabe que se da cuando el juez dicta una sentencia de escriturar y en donde remata el bien con el que usted se está cobrando, ¿verdad? Creo que le deben. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Ratificación, pues no es más de que sí están de acuerdo de aquello que se está escriturando. Y la aceptación, pues que ellos aceptan todo lo que se estipuló en el numeral 7, ¿verdad? En el cuerpo de la escritura pública. Número 11, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato. Y esto es importante, fíjense, porque miren, dice en el numeral 11, la advertencia de los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y que deben presentar el testimonio de los registros respectivos. ¿Quiénes deben de presentar el testimonio a los registros respectivos? Según la ley, que nos lo deben de presentar son las partes, ¿verdad? Los otorgantes. Pero, pues nosotros los notarios lo hacemos nosotros, ¿verdad? Nosotros enviamos los documentos al registro para poder inscribir. Pues eso sería como un adicionado o algo extra que el notario realiza en beneficio de los otorgantes, ¿verdad? De las partes. Pero la ley establece de que quien lo debe presentar a los archivos, a los registros respectivos son los otorgantes. Interesante, ¿verdad? El numeral 12, las firmas de los otorgantes y de las personas que intervengan y la del notario, pues es cuando usted ya autoriza el documento, ¿verdad? Y ahí se termina. Ok, me la puse. Licenciada, perdone una pregunta. Aquí, sí, permítame. Aquí en este numeral tenía yo estipulado. Ahí ustedes lo pueden ver. Ya vieron que les digo que a veces no es necesario que ustedes apunten porque yo ya se los apunté. Pues aquí está el encabezamiento en el numeral 1, la comparecencia del numeral 2 al numeral 7, el cuerpo del numeral 7, que es la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato, y el cierre del numeral 8 al numeral 12. Les voy a mostrar un ejemplo de escritura. ¿Sí? ¿Me decía? Por ejemplo, el artículo 8 hasta el 12. Numeral 8 al 12. Perdón, numeral 8 al 12 se le puede llamar conclusión y cierre o solo cierre. Conclusión o cierre. Ejemplo de testimonio. Aquí está. Ejemplo de un instrumento público. Licenciada, una consulta. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Está muy angosta la imagen. ¿Qué mande? Sí se ve. Pero está angosta, no sé si la puede ampliar. No mucho. Es que se está abriendo. Se entiende. ¿No lo entienden porque está la letra muy pequeña o porque? Es que se está abriendo la letra. Por su pantalla. Tenía que ampliar la pantalla, licenciada. No, se está abriendo el archivo, está cargando el archivo. Se observa como una vista previa, licenciada, por eso es que se mira pequeño. Está cargando el archivo. Yo como estoy en mi teléfono sí lo puedo agrandar en la pantalla. ¿Y qué hago para que lo puedan ver ustedes? Sí se ve, licenciada. En el teléfono se entiende. Sí se ve, pero creo que se está cargando. Sí se ve. Bueno. Lo que pasa es que está cargando todavía el archivo para abrirlo. Bueno. Lo voy a empezar así para que puedan ustedes, para que vayamos avanzando porque ya son las 11:12 y apenas vamos por aquí. Se ve bien, licenciada.
Bueno, entonces aquí está el ejemplo de una escritura pública. Esta es una escritura pública de compra-venta con reserva de usufructo. Pero todo lo otro está ahí, está abajo del bloque. Ajá, entonces se recuerdan de... Veamos entonces, vamos a ir desglosando. Número 3, que el artículo número 29, numeral 1, ¿verdad? El número de orden, en este caso es la número 3. Lugar, día, mes y año del otorgamiento en la ciudad de Guatemala, el 7 de febrero del año 2022. La comparecencia ante mí, ¿verdad? En la notaria. La comparecencia, comparecen pues tal persona, ¿verdad? En este caso, Silvia Morales, digamos, o Juan Pérez, la edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, del domicilio y la identificación. Recuerdan ustedes de que si esta persona es de su conocimiento, ustedes pueden consignar de conocimiento del notario, ¿verdad? También tenemos que en este caso se le va a denominar el vendedor. Después tenemos la comparecencia de la otra persona a quien se le va a, en este caso son 2 personas y a esta se les va a denominar la compradora. Se les identifica por los mismos medios que se identificó el primero. Y también tenemos en este caso la usufructuaria que también se debe de identificar en la parte introductoria de nuestra escritura. Aquí usted va a dar fe de que las personas se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por este acto celebran el contrato de compraventa de bien inmueble con reserva de usufructo vitalicio contenido en las siguientes cláusulas escriturarias. Aquí entonces ya entramos al cuerpo. Primero, ¿se recuerdan que les había dicho en la diapositiva anterior, de que en su primera cláusula ustedes pueden consignar los antecedentes? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes en esta? Licenciada, disculpe, fíjese que yo únicamente logro ver la introducción. No sé si los demás compañeros logran identificar el resto del documento. No, no se alcanza a ver. Hasta el vendedor se lee. No, no se ve. De veras. Bueno, espérense, vamos a dejar. Es que, licenciada, solo se alcanza a ver nada más el encabezamiento. Bueno, espérenme, voy a dejar de compartir. Ahorita ya no estoy compartiendo ninguna pantalla, ¿verdad? Sí, ya no. Así es, licenciada. Ya no, licenciada. Ya no, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita les voy a compartir. Vamos a ver qué pasa. Aquí se debería de ver bien. Ahora sí, licenciada. Excelente. Ahora sí, todo. bien. Bueno, entonces hablemos. La parte introductoria sí la vieron bien, no es necesario que regrese. No, está bien. Continuemos con el bueno. Sigamos, ¿Podría subir rapidito y después bajar solo para los que estamos grabando? Por favor, es que no se ve nada igual. Para los que estamos grabando, sí, ya vi que grabaron. ¿Prohibido grabar, pues? No. De mi parte, Nolic, yo lo hago por una plataforma. No me malinterpreten, por favor. Yo solo les dije, ya vi que grabaron, yo no dije si están grabando, que comparten el grabación. Todo lo que sea para la academia es bienvenido, compañeros. Todo lo que sea para aprender, para conocimiento es bienvenido. ¿Qué manda? Bueno, entonces sigamos. Esta es la parte de la introducción que ya la explicamos, pero que por alguna razón no la veían bien. Entonces, ahora, me volvió a ir. Introducción. Ahora hablemos del cuerpo. En la primera cláusula. Gracias por enseñar su pantalla. Bueno, entonces sigamos. El cuerpo.
En la primera manifiesta el vendedor que es propietario de la finca inscrita. Este es el antecedente, ¿verdad? Él es propietario de una finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central bajo el número 1604, folio 104 del libro 4E de Guatemala con medidas y colindancias que aparecen inscritas en su respectiva inscripción de dominio. Segundo, el vendedor declara bajo juramento de ley, advertido de las penas correspondientes al delito de perjurio, que sobre el inmueble relacionado motivo del presente contrato carece de gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos de las compradoras y que está enterado de los alcances legales de esta declaración, sometiéndolos en todo caso al saneamiento de ley. Eso es importante, el saneamiento. Bueno, al saneamiento de ley me quedé en cláusula tercera. Expresa el vendedor bajo juramento de ley que es su voluntad vender el inmueble descrito en la cláusula primera de este instrumento a las compradoras, incluyendo en la venta todo cuanto de hecho y por derecho corresponda al mismo por el precio de 4,418 quetzales, los cuales tienen recibido satisfactoriamente en efectivo. Miren, en la práctica es necesario consignar de qué forma, bueno, no en la práctica ahora, sino que la ley lo establece, pero de qué forma usted está realizando el contrato y cómo se están recibiendo las cantidades. En este momento, pues solo estamos viendo las partes, ¿verdad?, de la escritura. Cuarta, manifiesta el vendedor que reserva para sí mismo el usufructo vitalicio sobre el bien inmueble citado, usufructo que expresamente acepta. Esta escritura la escogí porque cuando se hizo el usufructo, el señor se reservó para él el usufructo, pero después las vendedoras constituyeron usufructo para la señora. Obviamente suspendieron la escritura porque si ya el usufructo pertenecía al señor, pues ellas ya no podían disponer de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué se realizó acá? Se realiza una ampliación, que también tengo el ejemplo para que ustedes vean lo que es una escritura matriz, una escritura complementaria y lo de la escritura cancelada, pues ya saben ustedes que es la que se realiza, pero que en su momento dado las partes no lo firmaron, entonces se queda sin efecto, nunca nace a la vida jurídica, ¿verdad? Cuarta, manifiesta el vendedor que reserva para sí mismo el usufructo vitalicio sobre el bien inmueble citado, usufructo que expresamente acepta, y manifiestan las compradoras que sobre la finca descrita en la cláusula primera de este instrumento que hoy adquieren constituye el derecho real de usufructo vitalicio. Era lo que les decía, a favor de su señora madre, Fabiola Araceli Pais Argueta de Soto, por advertencia en la intescrita notaria, las compradoras de dicho derecho real le dan un valor estimado de 50 quetzales. A los usufructos hay que darles un valor estimativo, así lo establece la ley, ¿verdad? Quinta, en los términos relacionados, las compradoras aceptan expresamente la venta que se le hace, el usufructo constituido y el contenido del presente contrato. Aquí está lo de la aceptación. Ahora hablemos del cierre. Doy fe que todo lo escrito me fue expuesto. Permítanme, quiero decirles algo aquí. El cierre, la advertencia, otorgamiento y autorización, ¿verdad? Entonces, aquí vamos por... Aquí. Vamos por doy fe que todo lo escrito me fue expuesto de haber tenido a la vista los documentos personales de identificación relacionados y títulos con los que se acreditan la propiedad del bien inmueble. Miren, yo siempre he dicho que en el notariado a veces lo menos es más, ¿verdad? Si usted ya escribió acá que tuvo a la vista los documentos personales de identificación relacionados, no es necesario que vuelva a nombrar cuáles son los documentos de identificación relacionados, o sea, los documentos personales de identificación, los DPIs de las personas o la escritura pública número 1604, la escritura número 5, donde consta que la persona
es la propietaria del bien. O sea, solo con que escriba que los documentos ya están vistos por usted es suficiente. Que tuviera a la vista el último recibo en el que consta el pago del impuesto único sobre inmuebles. Y aquí viene lo de la advertencia, ¿verdad? Que advertía a los otorgantes la obligación del pago de impuestos de timbres fiscales que grava el presente contrato. Sí, ¿quién será el que tiene eso? Su micrófono. Y aprovechando la interrupción, Ligda, ¿usted nos podría compartir estas escrituras para nosotros pues tenerlas entre nuestro haber y practicarlas también? Sí, miren, de esto ustedes, estas sí se las tienen que aprenderlas a redactar, porque seguramente en el examen les van a decir, bueno, redácteme una escritura de compraventa, o redácteme la parte introductoria de una escritura pública, redácteme el cierre, el cuerpo. O sea, esto sí se lo tienen que aprender. Yo desde el primer día que hablé con ustedes, desde la primera clase, me acuerdo que les comenté que que yo lo que hacía era que en hojas, en pliegos de papel periódico, no sé cómo se llama ese periódico, Manila creo que se llama. Ahí, escribí la definición de notario, entonces todas las mañanas que me despertaba y las noches antes de acostarme, eso era lo que leía y así se me quedó. De la misma forma, ustedes pueden hacer la parte introductoria de una escritura. Es sencilla, ¿verdad? No es necesario que hagan esta gran escritura, ¿verdad? Pero sí sacar lo importante, o al menos lo que es, como lo que está establecido en su artículo 29. La ampliación, esta es la ampliación de la escritura anterior, que era la que les decía que se había cometido un error en el sentido de que que el señor que vendía se había reservado el usufructo vitalicio y que las hijas estaban constituyendo usufructo vitalicio también para la mamá. Entonces aquí ya lo corregimos. Las escrituras de ampliación se pueden hacer, pueden ser de forma, o de fondo, ¿verdad? Entonces, las escrituras de fondo, según esas tienen que comparecer las partes a otorgar escritura de ampliación. Las de forma se pueden hacer por mí y ante mí. Licenciada, disculpe, ya pasamos aparte, ya es otra imagen del cierre. A mí me parece solo el cierre. Ahorita estamos en la introducción de la escritura de ampliación. Pero la pantalla a mí también me parece cierre. Ah, es que no la compartí, perdonen compañeros, miren pues. Esperen. Ahorita voy. Ahorita voy. Compartir pantalla y ejemplo de ampliación. Esta es una escritura de ampliación. Y aquí pues se las dividí de igual forma, ¿verdad? Introducción, la misma introducción de la escritura. Sí la ven, ¿verdad? Sí, estamos en la introducción. Sí. Bueno, entonces esta introducción es la misma de la escritura matriz. ¿Qué es lo que va a cambiar en esta escritura? El cuerpo. Entonces, segunda, continúa manifestando. Primera, aquí es contenido de las siguientes cláusulas escriturales. Aquí es donde va el cuerpo, perdón. Bueno, antecedentes, los otorgantes manifiestan que por medio de escritura pública número 3,
de fecha 7 de febrero del año 2022. Estos son los antecedentes, ¿recuerdan? Entonces, del año 2022, faccionaria en la ciudad de Guatemala, autorizada por la intrascrita notoria, otorgaron contrato de compra-venta de bien inmueble con reserva de usufructo vitalicio. Segunda, continúa manifestando a los comparecientes siempre bajo declaración jurada que por error en la cláusula cuarta se consignó de forma incorrecta que manifestando el vendedor que reserva para sí mismo el usufructo vitalicio sobre los bienes citados, usufructo que expresamente acepta. Y manifiestan las compradoras que sobre la finca descrita en la cláusula primera de este instrumento que hoy adquieren constituyen el derecho real de usufructo vitalicio a favor de la señora Fabiola Araceli, en una advertencia del improscrito notario. Los compradores a dicho derecho real le dan un valor de 50 quetzales y la usufructuaria acepta expresamente el usufructo, siendo lo correcto y quedando la cláusula cuarta de la siguiente manera: manifiesta el vendedor que reserva usufructo vitalicio para sí y para su esposa Fabiola Araceli Pais Argueta de Soto sobre los bienes inmuebles citados. Usufructo expresamente aceptado por el vendedor y la usufructuaria y que lo estiman en la cantidad de 50 quetzales. Entonces después viene la aceptación de la escritura de ampliación y la ratificación del pacto original, ¿verdad? En la número quinta, aceptan el contenido de este instrumento y el cierre. Y ahí se termina la escritura de ampliación. Ahora vamos a continuar con las diapositivas. Ahorita voy, permítame. Ajá. Buenos días, disculpe, a mí me surge una duda. ¿Qué pasa si no se consigna bien el nombre de las partes, pero no es en la parte introductoria, sino que en la parte del cierre? ¿Ese es considerado un error de fondo? Que sí. Ahorita vamos a hablar de las escrituras complementarias y aquí posiblemente vamos a resolver la duda que usted tiene. Entonces hablemos de escrituras complementarias. Hay escrituras de adición o aclaración que para la función de estas es suplir la omisión o dejar sin efecto cláusulas, ¿verdad? La escritura de modificación que cambia el fondo del negocio, la escritura de rescisión que está en el artículo 1579 del Código Civil, que la función de esta es dejar sin efecto la escritura que se autorizó anteriormente. Y la escritura de ampliación, que es para ampliar o aumentar sin modificar las cláusulas del instrumento principal. Artículo 36 del Código de Notariado. Ay, ustedes, disculpen, antes de que continuemos con las escrituras complementarias, quiero que leamos el artículo 31 de las formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Entonces es su numeral 1. Artículo 31. Ajá. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Numeral 1, el lugar y fecha del otorgamiento. 2, el nombre, el apellido o apellidos de los otorgantes. 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. 4, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. 5, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y 6, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Bueno, entonces dice en el artículo 32, la omisión de las formalidades esenciales de los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad siempre que se ejerza dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Entonces aquí hay un plazo, yo creo que esto ya lo habíamos visto. Bueno, entonces a mí me enseñaron de que estos se pueden considerar como errores de fondo. En el artículo 31, o sea, la omisión de esto, usted puede ampliar con otra escritura, pero debe de realizarse con la comparecencia de todos los otorgantes del instrumento público.
Tal vez con eso respondo a la pregunta que me hizo la compañera. En el artículo 36 del Código de Notariado, que también ya lo habíamos visto, que establece que cuando vamos a realizar una escritura complementaria, se debe de hacer una razón en aquella que la cual es objeto de ampliar o modificar, ¿verdad? El artículo 36, el notario pondrá al margen de la escritura matriz la razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Y también razonarán los títulos y documentos que tengan a la vista y cuyo efecto sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiere autorizado. Fíjense que en el tema de las ampliaciones de forma, en el artículo 77 del Código de Notariado es donde establece que se pueden realizar las modificaciones por mí y ante mí, ¿verdad? Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Nos hace un llamado para el artículo 96. Cuando el protocolo se incurre en los errores siguientes de forma, alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la defoliación del orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos del protocolo, el notario acudirá a un juez de primera instancia del orden civil, el cual constatará el error y en vista de las razones expuestas por el notario podrá acordar la enmienda levantándose al efecto un acta certificación en la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Aquí hablamos de la enmienda, ¿verdad? En las guías de calificación registral, que estas nos sirven de apoyo para saber cuáles son las que el registro nacional, el registro de la propiedad de Guatemala, nos dice que debemos de realizar como tomar como forma, ¿verdad? Ahí usted tiene que escribir las medidas de los planos. Cuando usted consigna de forma incorrecta una CIMUT o la medida, cuando usted tiene que transcribir el plano en la escritura y lo hace de forma incorrecta, también tienen que acudir los otorgantes. No puede ser una ampliación de forma. Las fechas del instrumento público también tienen que acudir todos los otorgantes para poder realizar la ampliación. Les había dicho que más adelante íbamos a hablar sobre los cinco avisos que envía el notario al Archivo General de Protocolos. Y el primer aviso, el artículo 27, que era el aviso por salida del país. Ese ya lo anotaron. En el artículo 81, numeral 9, el aviso de escritura complementaria. Ahí tienen que hacer le ponen ustedes segundo aviso. Gracias. Tengo ya la pierna. El artículo 37, numeral... El artículo 37, numeral B, es el aviso de escrituras canceladas. Este también es obligación del notario enviar este aviso. El artículo 37, numeral C, el aviso trimestral. Y en el artículo 40 de la ley del organismo judicial está establecido el aviso de la protocolización de un documento proveniente del extranjero. Yo aquí les tengo un ejemplo del aviso de protocolización, digamos.
Ahorita se los voy a compartir. Aquí. El aviso de un documento proveniente del extranjero, el número de clave, la ley, el código de notariado no establece, ni la ley del organismo judicial establece que tiene que llevar un número de clave, pero el archivo de protocolos le otorga a uno un número de clave. Entonces, usted escribe su número de clave, a quién va dirigido el aviso, en cumplimiento de qué artículo usted está realizando dicho aviso, y aquí tengo el aviso que conforme a acta de protocolización número 37 de fecha el 22 de diciembre del año 2021, los datos y las especificaciones de qué documento fue el que usted autorizó, en qué fecha y en qué lugar, quién fue el funcionario que autorizó dicho instrumento, los nombres y los apellidos de los otorgantes, y también usted va a hacer razón de que el impuesto se pagó en el documento original. La fecha en la que usted realizó el aviso, la firma y el sello del notario, el número de colegiado y el número de teléfono, ¿verdad? Esos son agregados para que lo puedan localizar en el momento que sea necesario. Ahora seguimos. Las formas de reproducir la escritura matriz se pueden reproducir por medio de testimonios. El artículo 66 del Código de Notariado. Por favor, si alguien me lo puede leer. Ay, ustedes hoy sí nos pasamos muchísimo de la hora. No sé si quieren seguir o ya están cansados. Si no, seguimos el siguiente sábado. El siguiente sábado. Seguimos el otro sábado. El otro sábado, Linda. Va, está bien, entonces mejor seguimos el otro sábado porque ahorita... Disculpe, licenciada. Disculpe, licenciada. 2 minutitos con relación al tema que quedó pendiente. Sí. Sí, pues, ¿dónde podría regresar la diapositiva anterior? ¿Cuál es la diapositiva anterior? Es la de los 5 avisos que se envían. No las escrituras, los avisos de las escrituras. Sí, aquí está. Sí, licenciada, le decía que creo que hay varios compañeros que tienen el código de notariado comentado del licenciado José Antonio Gracias. Ajá. Hay una pequeña explicación aquí con relación a eso para que el sábado que viene, pues ahorremos ese tiempito, ¿verdad? Dice, es siempre sobre el depósito del protocolo y la devolución al archivo general del protocolo, ¿verdad? Entonces, me voy a ir, para quienes tienen este código comentado, en la anotación 107, dice, en el numeral 1 del artículo 2 del Código de Notariado, se establece el denominado deber de residencia del notario, conforme el cual el profesional debe estar domiciliado en la República, con base en lo establecido en el artículo 32 del Código Civil. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él y conforme el artículo 33 de dicho cuerpo legal, se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar. Por tanto, la ausencia por más de un año del territorio nacional permite suponer, con base en lo establecido en el Código Civil, el ánimo de no permanecer en la República y por lo tanto de cambiar de domicilio por parte del notario. En este caso, el notario deberá devolver el protocolo a su cargo. Una vez más, nos encontramos con que el Código de Notariado no prevé qué sucede en caso contrario, que era la discrepancia que teníamos, ¿verdad? En este caso, después de un año de permanencia en el país, o si así lo manifestare, por ejemplo, a través de declaración jurada, podrá solicitar la devolución del protocolo que estuvo a su cargo y que oportunamente depositó en el Archivo General de Protocolo. Quizá esto nos amplía un poquito ahí, ¿verdad? Para poder despejar la duda que teníamos.
Sí, amplía bastante. Muchas gracias, compañera. Bueno, compañeros, entonces, Licenciada, disculpe, tengo una duda. Sí. Sí, perdone, en el caso de la modificación y todo esto, ¿lo puede realizar algún otro notario? Sí, las ampliaciones las pueden realizar otros notarios. Licenciada, ¿y cómo se hace si decía usted que tiene que llevar una razón, la escritura? En este caso, ¿cómo sería si lo hace otro notario? ¿Cómo se les entrega? Mire, fíjese que eso usted va a realizar la razón en los documentos, dice, ¿verdad? ¿Qué número era que les había dicho? El artículo 36. Dice, modifico rescinda, también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido surta modificación en virtud de los instrumentos que hubiere autorizado. Entonces, usted puede realizar la razón en los documentos que las partes le van a mostrar a usted. ¿Verdad? Ahí puede realizar la razón. Gracias, licenciada. Bueno, compañeros, entonces dejamos la clase hasta aquí. Espero que tengan una excelente semana y que todo les salga bien. Y estudien mucho para poder alcanzar aquello que se trazaron desde el principio. Feliz fin de semana. Gracias, licenciada. Buenas tardes.